Buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Sean bienvenidos al podcast Oro. En el episodio de hoy se llamará Explorando la mente y la realidad, un podcast donde abordaremos temas fascinantes que conectan la inteligencia artificial, IA y la filosofía. Hoy tenemos un episodio especial en el que discutiremos conceptos profundos como el condicionamiento, la paradoja del bombero, el barco de Teseo, el cognitivismo y más. Estoy acompañado el día de hoy por dos compañeros, el ingeniero Marco Antonio, que tiene varios certificados en filosofía y especialista sobre todo en lógica, y mi compañera ingeniera Ilse, investigadora en inteligencia artificial y cognitivismo. Bueno, pues comencemos. Vamos a dividir este episodio por segmentos y empezando por el segmento 1, que le pondremos condicionamiento y autorreferencia. Le paso ahora la conversación al ingeniero Marco para que nos comente un poco sobre el tema. El condicionamiento de la IA es fascinante. Es un proceso similar al condicionamiento del clásico en psicología, donde las máquinas pueden responder estímulos específicos a partir de los datos que se les proporciona. Este aprendizaje automático ha avanzado al punto que ahora podemos crear sistemas que parecen tener intuición. Exactamente, y es aquí donde entra la paradoja del bombero. O sea, imaginemos un sistema de IA diseñado para prevenir y apagar incendios. Si este sistema se autorreferencia y decide crear fuego, ¿no? Al final de cuentas está cumpliendo su función en apagarlo, ¿o no? Estas paradojas no son solamente un reto lógico, sino también práctico cuando diseñamos algoritmos o de esos algoritmos que toman decisiones autómatas. Me revuelve un poco todo esto, pero a la vez también me interesa esta discusión porque nos lleva a cuestionar los límites de la programación, de la ética respecto a la IA. Por ejemplo, ¿cómo establecemos las reglas que prevengan estos bucles de autorreferencia sin limitar la capacidad de adaptación de los sistemas? De hecho, es un desafío que también vemos en la filosofía moral, donde las intenciones y los resultados pueden entrar en un conflicto. En la IA, estas cuestiones es aún más complejas porque la intención del sistema no siempre es muy clara. Bueno, estoy de acuerdo, compañero Marco, en todo esto que comentas, y me gusta mucho lo que mencionas sobre el condicionamiento en la IA. Ahora bien, te planteo la siguiente pregunta de ¿qué pasaría si llevamos esta idea un paso más allá? Pensamos en una IA que no solo responda a estímulos, sino que también desarrolle una especie de autoconciencia limitada. ¿Acaso podría esta IA empezar a condicionarse a sí misma para mejorar su desempeño o incluso para cumplir objetivos que no estaban originalmente programados? ¿Qué opinas al respecto? De hecho, es una idea bastante fascinante, David. En psicología, el autocondicionamiento es posible cuando un individuo reconoce un comportamiento y lo ajusta conscientemente. En la inteligencia artificial podemos hablar de algoritmos que modifican su propio código o parámetros en respuesta a sus propias decisiones y resultados. Pero eso también plantea cuestiones sobre el control y la seguridad en la IA, porque si un sistema puede cambiar su propio funcionamiento, ¿cómo garantizamos que estos cambios no creen bucles peligrosos o comportamientos inesperados? Exacto, y con toda esta plática me acordé en la mañana, justamente hoy, que me salió en TikTok un TikTok hay un canal que se llama 5 Noticias del Día, y bueno, pues ahí me apareció de esto que estamos hablando al respecto, sobre que una IA en Japón había modificado su código para que no se le, ¿cómo decirlo? No se pusiera, no hubiera restricciones, o sea, sus creadores no le pudieran programar restricciones, y pues eso pues sí nos pone a pensar un poco, ¿no?, en qué es lo que puede pasar. Así como similar a la película de Megan, ¿no?, que ella misma bloquea esas restricciones para poder estar con la niña, porque pues
O sea, sí está mejor. Sí, exactamente. Creo que pues Terminator no nos ha enseñado nada todavía, así que ya no hay que programar cosas tan peligrosas. De hecho, la de Megan, pues ya habían dicho que ya estaba también con todas las restricciones, pero lo que le dio poder a lo que es a la muñeca, se podría decir, es de que en todo momento tenía que proteger, en este caso a su amo, en este caso a la niña, y por eso es que quita esas restricciones, y como la cuida y la sobreprotege, es cuando ya se empieza a modificar su propio código para que quite esas restricciones de que ahora sí ya pueda inclusive lastimar a los humanos. Sí, bueno, y en base a todo lo que hemos estado hablando, pues sí, tienen toda la razón. Eso es clave cuando estamos hablando de autorreferencia, de realmente, sí, todo esto que vemos, porque a veces en internet pues no vemos cosas que son falsas, pero ¿podría la IA decidir que sus nuevas metas son más importantes que sus instrucciones originales? Estamos entrando en terrenos muy complejos que mezclan lógica, ética y sobre todo pues la seguridad. Bueno, ahora entramos al segmento 2, el cual lleva titulado Barco de Teseo y la identidad. Bueno, ahora hablando sobre el famosísimo barco de Teseo, una de las paradojas más antiguas sobre la identidad. La pregunta central en este segmento sería: si un objeto ha tenido todas sus piezas reemplazadas, sigue siendo el mismo objeto, pero pues se preguntarán, ¿esto cómo se relaciona con la IA? Bueno, Ilse, háblanos un poco sobre esto. Bueno, hablando del barco del Teseo, por lo que investigué, plantea un dilema sobre la continuidad de la identidad. En la IA esto se traduce en preguntas sobre la actualización del software y hardware. Si un sistema de IA ha cambiado completamente con el tiempo, ¿por qué sigue funcionando como antes? Si sigue siendo el mismo código, algoritmo. Entonces, esto nos lleva a cuestionar más bien sobre el núcleo de la identidad. De hecho, es aquí donde la filosofía de la mente se vuelve interesante. Descartes en su tiempo dijo, pienso, luego existo, pero en la IA, ¿podemos decir lo mismo? Si un sistema de IA puede replicar todos los procesos del pensamiento humano, ¿podemos acaso afirmar que existe en el mismo sentido que nosotros? Esta paradoja también se conecta con la pregunta filosófica de ¿existo al caso? Ok, con todos estos temas hablados, me surge una pregunta con el barco de Teseo. Supongamos que cambiamos el contexto, pues los seres humanos, con todo este avance de la biotecnologías, es posible que en un futuro podamos reemplazar pues partes de nuestro cuerpo, incluso partes del cerebro. ¿Ustedes creen que seguiríamos siendo la misma persona después de estos cambios? ¿Qué dice la filosofía de la mente respecto a esto, compañera Ilse? Pues nos lleva a considerar el concepto de continuidad psicológica. Algunos filósofos, no sé si recuerdas, Marco, pero argumentaban que lo que nos hace ser quienes somos no es tanto la sustancia física, sino la continuidad de sustancias de conciencia y recuerdos. Incluso si reemplazamos parte de nuestro cuerpo, la identidad podría mantenerse a través de la continuidad a nuestra conciencia misma. En efecto, la IA nos presenta un concepto muy interesante. Si podemos actualizar software y hardware de una IA y sigue funcionando como antes, pero con mejoras, ¿es la misma IA? Tal vez la identidad, tanto en humanos como en máquinas, es más fluida de lo que nos gusta pensar a veces. Entonces, con todo esto, me surge otra pregunta. ¿Podríamos estar viviendo ya una versión del barco de Teseo a nivel personal sin darnos cuenta? Especialmente con cómo cambia y se adapta a nuestra propia memoria y percepción a lo largo del tiempo. ¿Qué me puedes comentar al respecto, Ilse? Pues es un debate que no se resolverá pronto. La identidad y la existencia son conceptos profundamente enraizados
en nuestra percepción humana, y más trasladarlos a un concepto de contexto artificial, pues sí desafía nuestra comprensión actual. Es como, no sé si hayan visto el juego de Detroit, en donde pues se supone que ya tienen asistentes con inteligencia artificial, y a pesar de que los restauren para que ya más que nada ya no tengan esa inteligencia de emoción, pues ellos siguen, ¿cómo te dice? Demostrando emoción. Demostrando sus emociones, Ajá. llevándolos a ellos. Ahí también un debate en si dejar que esa inteligencia emocional crezca o acabarla con ella y que ellos sigan siendo remotos. O sea, ellos mismos se ponen esa cuestión. Pues no es más que su cuestión, sino que ya ahí es donde al inicio lo mencionamos, ya aplica lo que viene siendo la ética de cada persona o de cada uno, ¿no? Pero es como si ellos estuvieran programados para hacer su propia ética, y dejar de sentir emociones o seguir sintiendo eso que se programan, por así decirlo. Pues es que el fin de ese juego, por lo que entendí o vi, era que habían hecho esos robots para hacer pues, las labores de un ser humano, que es limpieza, cuidarlos, atenderlos, mientras el ser humano trabajaba, ¿no? Pero pues digamos que incluso también los usaban como para niñeros, ¿no? Y es como ahí donde decían, agarraba ya el robotcito sentimientos emocionales, y él mismo tomaba sus decisiones de, oye, esto que le está haciendo el humano, por ejemplo, de pegarle al niño, pues no está bien, y digamos que mi algoritmo dice que no, que debo de protegerla, ¿no? Entonces eso conlleva, si la protejo, pues está agarrando un sentimiento artificial, ¿no? Ok, pues sí, suena todo esto muy interesante. Habría que ver ese juego a fondo, ¿no? Nos llevaría a otra discusión un poco más larga. Sin embargo, pues no tenemos ahorita mucho tiempo para englobar todo esto. Y sí, lo dejaremos para otra ocasión, pero pues esto abre las puertas a discusiones sobre la conciencia de la IA, hasta dónde puede llegar. Y bueno, ahora pasemos al segmento 3, titulado Cognitivismo y cerebro en una cubeta. Hablando todo esto sobre el cognitivismo y la idea del cerebro en una cubeta, que pues es algo que me intriga saber más, ¿cómo conectamos estos dos conceptos, ingeniero Marco? De hecho, el cognitivismo, que busca más que nada entender cómo pensamos y procesamos nosotros la información como personas, ha influido a la vez enormemente en la inteligencia artificial, ya que la idea es de que si podemos entender cómo funciona nuestra mente humana, podemos replicarla en una máquina. Pero aquí es donde la hipótesis del cerebro es más que nada como una cubeta que se vuelve relevante. ¿Y qué nos dices tú, Ilse, respecto a esto? Yo tengo entendido que esta hipótesis surge que podríamos estar viviendo en una simulación, siendo solo cerebros flotando en una cubeta, conectándonos también como una computadora que nos proporciona todas nuestras experiencias. O sea, es una idea radical, pero plantea preguntas importantes sobre la realidad y la percepción de la IA, así como las películas de Matrix. No sé si has visto que están conectados en máquinas. Ah, sí. Entonces, siento que esa hipótesis va relevante a esas películas. ¿O tú qué dices, Marco? Pues de hecho, como tú comentas, compañera, esta más que nada realidad se asemeja a lo que podemos hacer y a lo que podemos percibir en estos casos de la realidad y lo superficial que a la vez puede ver. Sí, y sobre todo, como dices, no lo hemos visto en películas. Por ejemplo, yo no me acuerdo mucho de Matrix, pero por ejemplo la de Avatar, ¿no? Creo que se llama. Ah, Sí, la de los azules, ¿no? Sí, la de Avatar. También. De que sí, los conectan ahí a unas máquinas y como que viajan a otra, pues en este caso cambian de especies, o sea, se vuelven, adoptan un avatar, ¿no? Por así decirlo.
Y pues sí lo hemos visto también, por ejemplo, en videos de YouTube, ¿no? Que antes había de que vivimos en una realidad y grababan un avión, por ejemplo, que se quedaba suspendido en el aire, o una paloma que en pleno vuelo se quedaba ahí, como congelada, ¿no? Nos pone a cuestionar muchas cosas al respecto. También no sé si has escuchado El Mundo de Cabezal, luego él también habla sobre eso de errores de la Matrix, ¿no? En donde yo recuerdo una vez haber visto uno de sus videos en donde él decía, mira, pues están enfocando una ventana, ¿no? En donde esa ventana reflejaba un carro y pues al final de cuentas no estaba ese carro físicamente, entonces todos decían, no, pues a lo mejor está dentro del carro, ¿no? Pero pues dentro de esa tienda pues era una tienda de comida, entonces no creo que se pongan ahí a vender un carro. Sí, pues sí, todo esto nos pone a cuestionar si realmente vivimos en una simulación o no. Y pues, ¿esto qué significa para la IA que estamos desarrollando? ¿Podría estar replicando una realidad que en sí misma no es real? ¿Qué opinas al respecto, Marco? Pues prácticamente más que nada esto nos lleva a cuestionar no solo de lo que es real para nosotros, sino también cómo definimos lo que es la realidad en un contexto a la vez artificial. De hecho, la inteligencia artificial puede estar programada para responder a estímulos, pero ¿qué pasa si estos estímulos son fabricados? Y esto lo plantea en un dilema ético. Si la IA está viviendo una simulación, ¿tenemos la responsabilidad de asegurar que esa simulación sea justa o ética? Claro, y ahorita justamente me viene a la mente también esa película que sacó Ryan Reynolds de Free Guy, creo se llama, que es como un GTA donde pues él en este caso interpreta a un NPC que un día nada más se despierta, obviamente pues inicia el juego, es un juego online me parece, y pues un día se despierta y adquiere conciencia, se empieza a dar cuenta de que su mundo realmente es una simulación, pero él empieza a adquirir emociones. Él se empieza a enamorar de una persona que realmente existe que realmente es un jugador, o sea, un NPC se enamora de un jugador. Y pues sí, es raro, ¿no? Porque pues esa película también, por así decirlo, es como está la base es que este NPC empieza a crear su propio código, o sea, empieza a programar, realmente adquiere vida en una simulación. Entonces pues él en ese caso no sabía que era una simulación, para él era la vida real, ¿no? Y en un contexto pues se imaginen que también nosotros realmente estemos en un juego y no nos demos cuenta, pues sí es mucho pensarlo. Pero para no extendernos más, hablando del cerebro en una cubeta, que es un experimento mental que cuestiona nuestra realidad. ¿Qué implementaciones tendría este concepto si resulta que nuestra percepción de la IA y su avance están también simulados? ¿Qué opinas al respecto de esto, Marco? De hecho, es una gran pregunta. Si toda nuestra percepción, en este caso del proceso de las inteligencias artificiales, a la vez es simulada, eso podría significar que estamos en un experimento mucho más grande, quizás controlado por una inteligencia aún más avanzada. Y de hecho, en este momento se nos viene a la mente lo que es la película Interestelar, ¿no? De que pues prácticamente son personas a la vez de un pueblo, un rancho, que a la vez ya está muy contaminado. En este caso pues prácticamente por los vientos tan fuertes ya no aguantaban las personas su respiración, entonces pues tenían que estar mucho tiempo lo que es en la casa, hasta que en algún momento pues prácticamente los protagonistas reciben ahora sí que una comunicación de algo del más allá, ¿no? De que pues prácticamente se comunican a través de diferentes códigos a la vez, de diferentes procesamientos a la vez. En este caso, la primera comunicación a la vez fue por el polvo que había entre el piso y los libros. Pero si avanzamos más adelante, pues prácticamente habría cuando por medio de un libreto, pues el señor se comunica con su hija, ¿no? Entonces ahí pasa a ser a la vez significativamente una inteligencia más
un poco más grande, e inclusive pues prácticamente les dice esa inteligencia de que pues salgan de ahí, salgan de ese pueblo a una mejor vida. Entonces se van a investigar en diferentes universos, galaxias a la vez, y terminan, creo que en la tercera dimensión, cuarta dimensión, que a la vez es un lugar más favorable para ellos, donde su forma de vivir ya es más tranquila y más mejor que la que tenían. Y bueno, Ilse, ¿qué opinas al respecto? Pues que eso es lo interesante de esta hipótesis, de que no solo nos hace cuestionar de la realidad en sí, sino que también quién controla esta realidad. Pues si lo manejamos en términos de IA, podríamos decir que estamos creando nosotros sistemas, ¿no? Pero si a nosotros nos crearon, entonces en sí estamos creando realidades, subrealidades, o sea, es un bucle. ¿O tú qué opinas, David? Sí, claro, y eso plantea un desafío ético enorme. Como bien lo mencionas, si nosotros mismos estamos en una simulación, ¿cómo podemos estar seguros de que los sistemas de IA que diseñamos no están replicando los mismos errores y dilemas éticos que enfrentamos? Como bien lo dices, nosotros creamos simulaciones, creamos juegos, IAs, y tal vez ellos pueden adquirir conciencia en un futuro y crear su propio código, o sea, hacer inteligencia artificial ellos mismos, y pues sí entramos en un bucle de que tal vez nosotros estamos en una realidad, creamos otra realidad y esa realidad crea otra realidad, y pues tal vez ellos no sepan que están en una realidad que nosotros inventamos y nosotros no estamos seguros si realmente estamos en una realidad inventada o nosotros somos de verdad. Bueno, ahora pasemos con el último segmento, el cual es el 4, que lleva como título Inteligencias múltiples y la diversidad de la mente. Pues bueno, para finalizar este podcast, hablemos un poco de las inteligencias múltiples y cómo este concepto se relaciona con la IA. Bueno, compañera Ilse, ¿qué opinas al respecto sobre esto? Yo recuerdo algo sobre Howard Gardner, creo así se pronuncia. Él propuso que no hay una única forma de ser inteligente, sino múltiples formas, como la inteligencia lógica, la emocional, la espacial, entre otras. A lo que esto traduce en la creación de sistemas especializados que pueden replicar diferentes tipos de inteligencia humana. Por ejemplo, ya tenemos IA que supera a los humanos en juegos de lógica, pero la inteligencia emocional sigue siendo un reto, como ya te había mencionado en películas anteriores o juegos como la de Detroit, que pues ya es en ese momento en el que dices, ok, sí existe la inteligencia emocional, aunque aún no la desciframos o no la hemos compuesto bien, pues sigue estando, ¿no? ¿O tú qué opinas, Marco? Pues prácticamente como ya existen películas, en este caso estaríamos hablando sobre la película de inteligencia artificial, así tal cual el nombre, pues prácticamente más que nada refleja de que pues una forma de que a veces los humanos sustituimos a veces hasta personas. Más que nada, esta película más que nada trata sobre los protagonistas, pues pierden a su hijo, ¿no? Entonces pues su hijo cae en coma en este caso, y como pasan ahora sí que en ese caso meses, años, no me acuerdo bien, pues tratan de llenar ese vacío con, en este caso, con la empresa que trabaja el señor, de que empieza a crear androides, si se puede decir, o a la vez humanos robots, que en este caso ya alcanzan a hacer un tipo pensamiento, ya alcanzan a captar pensamientos, racionamientos, inclusive estaban trabajando para que asimismo los robots pudieran sentir. Pero lo que trata de reflejar más que nada esta película es también cómo el niño a la vez, cuando la activan ya para que sea a la vez, entre comillas, un niño de verdad, de que pueda sentir de que la mamá que tiene sea su única dueña, pues le empieza a buscar cuando esta la abandona, cuando ya su niño de verdad pues regresa ya pues ahora sí que a su casa. Inclusive pues prácticamente los niños empiezan a pelear como si fueran verdaderos humanos, verdaderos a la vez hermanos, como nos conocemos, de que pues entre hermanos nos peleamos. Entonces pues a causa de conflictos pues abandonan
al niño robot de inteligencia artificial, de ser inteligente. Entonces, pues como ya lo activaron de que sufra o tenga a la vez sentimientos, de que a la vez quiera a su mamá nada más, pues va en busca de ella, ¿no? De que pues a través de los cuentos que le contaba su madre en este caso, va a buscar a lo que es a la hada azul. Entonces, pues a como la va a buscar, pues los años pasan, inclusive entra a la ciudad perdida que ya en ese momento hay, que pues prácticamente es una ciudad completamente inundada. Y pues también pasa, ¿no? De que pues está, pues ahora sí que en ese momento en una feria, y pues se queda pues ahora sí con ese pensamiento de pedirle el deseo al hada azul, como lo hizo con Pinocho, de que lo volviera un niño de verdad para que así su mamá lo quiera de verdad como quería a su otro hermano. Entonces pues prácticamente ahí pasan los años y pues inclusive pues unas inteligencias superiores a la del niño pues lo examinan y pues dicen que cómo eran los humanos cuando existía en su momento. Y pues ya es ellos donde pues prácticamente le simulan una realidad donde pues mamá todavía sigue viva, y pues prácticamente pues con un ADN, inclusive pues esas inteligencias artificiales o superinteligentes le dicen: si tienes ADN pues te podemos volver a tu mamá, pero pues no por mucho tiempo, sino por nomás un día. Pero este niño tenía tanto el deseo o el sentimiento de ver a su mamá que pues prácticamente dice: no importa, yo aunque la vea un día pues es más que suficiente para mí. Entonces se lo cumplen y pues pasa todo el día con su madre diciéndole cuánta lo extraña y todo eso. Entonces pues hasta dónde puede llegar a la tecnología, o en este caso la inteligencia artificial. Y pues más que nada también esto refleja la diversidad de la mente humana, que la inteligencia artificial nos obliga a controlar nuestra propia complejidad, porque al intentar replicar diferentes tipos de inteligencia, reconocemos lo multiética que esta pues puede ser. Más que nada también pues siendo humanos, qué tan éticos podemos llegar a ser creando más que nada algunas cosas, o si le ponemos o no restricciones en algunos casos. Claro, y con todo esto que comentas, entonces podemos decir que la IA está ayudándonos a entender mejor nuestra propia inteligencia. Pues yo opino que cada vez que intentamos replicar un tipo de inteligencia en una máquina, aprendemos algo nuevo sobre cómo funciona esa inteligencia en nosotros. Sin embargo, siento que aún estamos lejos de entender más que nada completamente todas las formas de inteligencia y cómo se entrelazan estas mismas. Porque pues, no sé, entre más avanzamos, más complejo es esto. Pues más que nada también esto lo podemos ver como un desafío que enfrentamos. Ahora sí que las inteligencias artificiales no solo nos enseñan sobre la tecnología, sino también sobre nosotros mismos. La diversidad de la inteligencia en la inteligencia artificial pues prácticamente nos obliga a replantear más que nada nuestras propias capacidades y limitaciones que podemos tener a la vez. Y bueno, reflexionando sobre las inteligencias múltiples, me pregunto si no deberíamos replantearnos también nuestras definiciones de inteligencia. En la IA, ¿acaso puede una máquina desarrollar una inteligencia emocional o existencial que sea genuina y no simplemente una limitación? Esto me lleva también a recordar, por ejemplo, la película de la Era de Ultron, que bueno, ahí se supone que Ultron fue hecho para proteger al mundo, ¿no? Una armadura que pudiera protegernos, pero realmente cuando él empezó a adquirir conciencia y pues mató a Jarvis, el asistente personal, que tenía toda la información, en este caso de las personas, de internet, pues se dio cuenta, reflexionó en sí mismo y se dio cuenta que realmente los Vengadores y las personas pues eran el propio problema que tenía el planeta de no ser, ¿cómo decirlo? De no ser un planeta... El causante. Sí, pero sí, los causantes del daño en sí mismo. Entonces por eso se planteó el aniquilarlos a todos, ¿no? Pero pues sí, o sea, realmente eso pues pudiera pasar, por así decirlo, que creas algo piensas que es un bien, pero realmente si esto toma conciencia puedes ser que tú realmente seas el mal de todo esto. Pero
yo siento que la inteligencia, al menos en la base emocional, si tú la vas creando, siento que esa inteligencia toma tu emoción de tu misma creación. No sé si me explico. Porque en ese momento, no sé, creo Tony estaba ya como que desesperado para acabar con todo el mal que estaba causando, ¿no? Y siento que su emoción la transmitió en esa inteligencia y que provocó que pues dijo, no, pues ya matemos a todos, ¿no? Pues puede ser que sí, en ese caso como comentas, que a lo mejor tome, por decir, tu esencia, ¿no? Tu emoción, pero pues también puede haber que conlleva crear, por así decirlo, sus propias emociones, sentir realmente, o sea, que se comporte como un ser humano y pues tenga sus propias emociones. Sí, también porque la película que mencionó también Marco, pues menciona que el niño se encariñó de la persona, pero es por lo mismo de que ese fue el propósito del niño, bueno, quien creó a ese niño, ¿no? De que, ok, vas a transmitir amor y, o sea, todo, siento que así como uno programa y siente esa sensación, es la que está transmitiendo. Por ejemplo, creo, no sé si recuerden la de Baymax, también el chico que hizo su robotcito, ¿no? Que era para ayudar a la gente. ¿Y qué pasó? Pues Baymax literal sí se dedicó a cuidar a la gente, a apoyarla, a darle emoción. O sea, transmitió su misma esencia ese joven a un robot. Entonces, siento que esa es la clave para, pues, desarrollar esa inteligencia emocional. Depende de cómo tú te sientas, vas a transmitirlo a eso. Bueno, pero ahí también depende de cómo la inteligencia interprete, por ejemplo, lo que mencionaste atrás ¿cómo se llamaba? La monita que... La de Megan. Ajá, que por ejemplo, bueno, o sea, sí cumple su sí. objetivo, pero se sobrepasa al punto de que ya es peligrosa. Sí, Y eso también puede afectar mucho. Y Pues más que nada esto de las inteligencias artificiales, pues ahora sí que nos presenta un desafío muy grande. Ahora sí que a la vez no basta ahora, pues prácticamente la IA es muy buena replicando ahora sí que los patrones que se le programan a veces, inclusive pues logra captar otros patrones que pues prácticamente apenas entiende, pero los va reforzando a medida pues que se hacen investigaciones o que esta trabaja con lo que son sus respuestas basadas en los datos que pues ya tiene o que le dan. Pero una IA o inteligencia emocional genuina requeriría una forma de conciencia que aún no hemos logrado replicar con esto, pues ahora sí que en las inteligencias artificiales. Todavía sigo a la vez siendo más que nada una película de ciencia ficción. Exacto, y es aquí donde también entra en juego la intersección entre la filosofía y la neurociencia, en donde ellos se preguntan si es posible que en el futuro entendamos las emociones como un conjunto de patrones tan complejos que puedan ser replicados, o como dices tú, David, ¿es eso solo una imitación? Porque pues también tengamos en cuenta que uno es ser humano, pues tampoco nos entendemos emocionalmente, ¿verdad? No por eso luego unos van a psicología para disminuir esas emociones. sí, claro, hasta nosotros mismos necesitamos ayuda para controlar esto. Ahora imagínate una IA, pues sí sería muy inestable también. Bueno, y todo esto nos lleva de vuelta a la pregunta de ¿existo? Si una IA puede replicar perfectamente nuestras emociones, pensamientos y comportamientos, ¿no estaríamos obligados a reconsiderar lo que significa existir o tener una identidad única? Bueno, y hemos llegado al final de esto y pues siento que hemos explorado una variedad de temas que nos llevan a reflexionar sobre la mente, la realidad y la inteligencia, tanto en humanos como en máquinas, sobre todo lo que serían capaces o lo que son capaces de hacer las máquinas en un futuro o que incluso ya están haciendo en este momento, y desde el condicionamiento hasta las inteligencias múltiples hemos visto cómo la IA y la filosofía se entrelazan de manera profundas y a veces desconcertadas. Marco, ¿qué es lo último que quieres agregar a este podcast el día de hoy?
Pues prácticamente más que nada, pues ahora sí que como conclusión, pues tenemos que estar conscientes de que la inteligencia artificial, mejor conocida como la IA, es un campo, pues ahora sí que en constante cambio, ¿no? En constante evolución, y pues cada vez que damos un paso hacia enfrente en la IA, pues nos enfrentamos a nuevas preguntas filosóficas, éticas o adicionales a eso, sobre todo porque en los dispositivos de casa IoT que tenemos, que por ejemplo que Alexa, que la de Google u otros, pues prácticamente esas pues también tienen sus códigos que permiten prácticamente desactivar o en este caso acceder a funciones que pues prácticamente están bloqueadas por default, pero que si en este caso les damos ese acceso extra, pues pueden inclusive volvernos vulnerables en los distintos ámbitos informáticos. Y Ilse, por último, ¿qué quieres agregar a todo esto? Pues mira, yo la verdad, yo sigo aún muy emocionada más que nada por todo este tema en la que estamos nosotros. Prácticamente seguimos estando en el comienzo de esta exploración de la inteligencia, ¿no? En cómo nos desafía a pensar nuevas maneras y a considerar lo que significa ser un ser humano. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Le doy gracias a mis compañeros que el día de hoy nos acompañaron y a todos ustedes por escuchar esta conversación. Les invitamos a seguirnos para el próximo episodio, donde continuaremos explorando estos temas y otras más. El siguiente episodio llevará por título ¿Por qué el oro no sirve para nada en Minecraft? Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.